en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 19 de mayo de 2023. Falta exactamente una semana para que acabe la campaña electoral. El viernes que viene será el último día de campaña, luego vendrá la jornada de reflexión el sábado y la votación el domingo día 28. Y ya saben que durante toda esta primera semana lo que ha sido denominador común de la campaña ha sido la utilización de unos y de otros, unos para atacar al gobierno y otros para atacar a la oposición, en la presencia de algunos condenados por delitos de terrorismo islamistas de Bildu. Bueno, pues la noticia es que después de una semana utilizando este argumento como arma arrojadiza contra el adversario electoral, hay una especie de tormenta interna dentro del Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque hay quien piensa que Isabel Díaz Ayuso se ha pasado de frenada y que pedir la ilegalización de Batasuna les está empezando a perjudicar y que además desvía el foco, la atención de Pedro Sánchez, que es donde ellos querían tenerla puesta. Le han preguntado a Cuca Gamarra esta mañana a propósito de la ilegalización y ella ha querido dejar claro que la ilegalización no es un asunto político, es un asunto jurídico y que el propio Partido Popular ha pedido sus informes a los asesores que tienen en el partido y que han llegado a la conclusión de que no ha lugar. Bueno, es una cuestión, este es un debate jurídico y es un debate jurídico que, aparte de que la ilegalización le corresponde a los jueces, es un debate jurídico que hemos analizado y que, por tanto, en el análisis que hemos hecho, pues ya es en el que estamos impulsando nuestras acciones. De tal manera que, por eso, la dirección del partido, es decir, ni Alberto Núñez Feijóo, ni Cuca Gamarra, ni ninguno de los grandes mandatarios de Génova 13 están pidiendo la ilegalización. Lo que pasa es que Isabel Díaz Ayuso ya saben que lleva 2 días pidiéndola. Hoy ha matizado, ahora lo veremos. Pero lleva 2 días instando la ilegalización de Batasuna siguiendo la estela que marcó Vox. Vox fue el primer partido que pidió la ilegalización de Batasuna invocando un artículo que figura en la ley de partidos. Y yo creo que esto a Vox le sentó bien en los trackings, este efecto, digamos, al Partido Popular le preocupó y Isabel Díaz Ayuso inmediatamente empezó a hacer un discurso muy parecido al que hacía Vox. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy ha frenado un poco el discurso, lo ha matizado Isabel Díaz Ayuso, cuando ya los otros dirigentes del Partido Popular de Madrid estaban en la idea de que había que pedir la legalización. De ahí que hoy el alcalde de Madrid, que es alcalde también a repetir como alcalde de Madrid en las próximas elecciones del 28 de mayo, el señor Martínez Almeida haya vuelto a insistir en que ilegalizar a Bildu sería algo muy positivo. Estamos todos de acuerdo en que esto no puede volver a suceder, en que no puede volver a pasar que Bildu se ría de las víctimas como se ha reído con estas listas electorales, que Bildu humilla a las víctimas como ha humillado a las víctimas en estas listas electorales y, por tanto, que legalmente tendremos que poner en marcha los mecanismos necesarios para que esto no vuelva a suceder. Le garantizo que todos en el Partido Popular estamos de acuerdo. Bueno, hombre, no todos, hay muchos matices, señor Martínez Almeida, como bien se está viendo cuando uno analiza, y sobre todo en conversaciones en privado, las declaraciones de los dirigentes del Partido Popular, hasta el punto de que hoy Isabel Díaz Ayuso ha querido explicar, yo creo que un poquito tarde, pero por lo menos esa ha sido su pretensión, que ella no está instando exactamente a la ilegalización de Bildu. Su petición es parecida, pero no la misma. Yo no insto a que se estudie su posible ilegalización porque no me gusten. Yo lo que quiero, sobre todo, es que la justicia nos diga si estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para impedir semejante atropello. Porque yo no me imagino en otro país que una lista con 44 condenados vean con buenos ojos que estén representando a todos, especialmente a las víctimas, incluso cuando han acabado con ellas. La pregunta es, ¿esta matización, esta especie de freno y marcha atrás, es como consecuencia de ese malestar que les decía que se está empezando a advertir en algunas instancias del Partido Popular? Esta vez Isabel Díaz Ayuso ha tenido alguna conversación, por decirlo francamente, con Núñez Feijóo, y Alberto Núñez Feijóo le ha dicho afloja un poco en esa dirección y por eso hoy establece ese matiz. No está claro, pero se le han preguntado directamente a Isabel Díaz Ayuso, oiga, ¿está usted manteniendo un pulso con Génova? ¿Está usted llegando más lejos de lo que de Génova quiere? ¿Está desoyendo las instrucciones que le hace llegar el señor Núñez Feijóo?
La respuesta de Ayuso es que de pulso, nada monada. Quiero que quede claro, esto no es un pulso contra nadie, es un pulso contra Bildu, y solo contra Bildu, que es quien ha cambiado el rumbo de la campaña cuando ha metido a esos 44 condenados a la cara. Son ellos los que han cambiado el rumbo y nos lo dicen a las claras, van a por todo. Bueno, una cosa es pedir la ilegalización y instar a que legalmente se tomen medidas para que los miembros de la lista de Bildu que son condenados por terrorismo desaparezcan de esas listas, y otra cosa distinta es seguir utilizando, y esto sí que lo ha seguido haciendo en las últimas horas Núñez Feijóo, el argumento de que Bildu presenta a condenados por terrorismo y que eso es inaceptable políticamente hablando, en la medida en que Bildu es socio del gobierno y por tanto de Pedro Sánchez. Saben que Pedro Sánchez afeó la conducta de Bildu, pero al mismo tiempo volvió a pedir el voto de Bildu para las próximas iniciativas legislativas que puedan sobrevenir de aquí al final de la legislatura. Y eso a Feijóo le sigue pareciendo algo inadmisible. Hemos escuchado cómo Otegi, acompañado de 44 etarras en sus listas, advierte que él decide las leyes de España. Y hemos escuchado a un presidente que ante todo eso, ante todas las dificultades de los españoles, ante todos los retos que tiene España, lo único que realmente le importa es el yo. Y después del yo, otra vez yo. Lo único que le importa es tener 5 votos de Bildu para intentar mantenerse en el gobierno de España, aún perdiendo las elecciones generales. Por lo tanto, yo creo que lo más importante, la idea a la que podemos llegar es que, 8 días después de que haya comenzado la campaña, el Partido Popular sigue insistiendo machaconamente en esta idea porque considera que esta idea le da votos o por lo menos perjudica a su principal adversario, que es el Partido Socialista. Y no solo es el Partido Popular el que está sacudiendo al PSOE. Lo más asombroso para mí, aunque tiene una cierta lógica, si luego lo analizamos con un poco de detenimiento, es la agresividad con la que la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, que está en campaña y además desaforada porque está desplegando una actividad verdaderamente intensa, está sacudiendo al gobierno. Pero sacudir al gobierno, pero de verdad, como si estuviera en la oposición. Hay que recordar que Unidas Podemos forma parte del gobierno. Este es un gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos. Ione Belarra es ministra de Pedro Sánchez. Y sin embargo, fíjense lo que hace las campañas. Fíjense cómo habla de lo en serio que hay que tomarse las promesas que hace el presidente del gobierno. A mí no se me olvida las reuniones del presidente Sánchez con los fondos buitre. No se me olvida que fue el ministro Ábalos el que dijo que la vivienda, sí, bueno, era un derecho, pero sobre todo era un bien de mercado. Ayer el presidente Sánchez prometía que en los próximos 5 años iba a aumentar la vivienda protegida un 50%. Es imposible creer las promesas electorales del Partido Socialista. Lo que tenía que haber dicho el presidente es: Podemos me va a obligar que en los próximos 5 años se aumente un 50% la vivienda protegida. Y esto lo dice el socio del gobierno de Sánchez, ¿eh? Es imposible creer las promesas que hace el Partido Socialista. Desde luego, si este es el grado de confianza que hay entre tu socio de gobierno, imagínate el grado de confianza que habrá entre los adversarios del gobierno. Y mientras tanto, el PSOE, ¿a qué está? Pues está a tratar de convencer, dicen los grandes expertos, los que están siguiendo de cerca la campaña electoral de Pedro Sánchez, a los muchos indecisos. Dice que hay mucha gente que está indecisa, que no sabe si va a votar al PSOE, el electorado tradicional del PSOE, o no. Y parece ser que Pedro Sánchez va a volcar durante toda esta última semana, la que empieza a partir de mañana, todo su afán, todo su interés, todo su esfuerzo en convencer a esos indecisos de que finalmente deberían votar al Partido Socialista. Rubén Fernández. Sí, además esperaba que fuese uno de los mítines más multitudinarios de la campaña. El Partido Socialista en Extremadura estaba movilizado, pero se ha aplazado a la próxima semana. Todavía no hay fecha, a la espera de la evolución del incendio. En este mitin, Pedro Sánchez iba a incidir en mensajes como el de ayer en Zaragoza. Ahora que nos estamos acercando a unas elecciones el próximo 28 de mayo, y habrá gente que piense, bueno, ¿yo por qué tengo que ir a votar? ¿De verdad realmente importa votar? Pues claro que importa votar.
porque el PSOE ha detectado que tiene una base estable de votantes que no ha perdido durante esta semana pese al escándalo de las listas de Bildu, pero todavía hay una bolsa de abstencionistas grande. En algunas comunidades es de entre el 15 y el 30%. Las listas de la formación de Otegi están movilizando al que dudaba entre PP y Vox, pero todavía hay un votante progresista sin activar. Ferraz quiere llegar a un 15%, por lo menos. Así que ahora y hasta el final de la campaña repetirán mensajes como este. Si a uno le importa la educación pública, la sanidad pública, la dependencia, si le importa también las pensiones de los mayores, si le importa tener un país respetuoso con la diversidad, que es también algo que se está poniendo en juego, en este caso por la ultraderecha, pues evidentemente votar importa. Este sábado Sánchez estará en una de las principales plazas Valencia y el domingo en Valladolid. Bueno, déjenme que hable con Pablo Simón, que es doctor en Ciencia Política, que es profesor de la Universidad Carlos III, que es un hombre que seguro, porque le conozco un poco, tiene ya en la cabeza todo lo que demoscópicamente se ha publicado en los últimos días, que es mucho, porque tengan en cuenta que son elecciones municipales y autonómicas, por lo tanto se han publicado encuestas de todas y cada una de las comunidades autónomas que se someten a votación el día 28 y además las principales capitales de provincia. No sé la enorme cantidad de datos que tendrá en este momento Pablo Simón en su cabeza. Don Pablo, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Te acuerdas de todo? De lo fundamental. Intento al menos fijarme en los puntos focales, que ya sabemos que sobre todo pasa por el eje del Ebro, Corona de Aragón, por simplificar en términos autonómicos, y en capitales de provincia, por supuesto, Valencia, Barcelona, Sevilla, Valladolid y Vitoria, que yo creo que son las que están más abiertas y me resultan más interesantes. Pero desde luego tenemos tantas encuestas que están saliendo ahora publicadas, que desde luego, aunque las intentemos juntar todas, en muchos casos solo tenemos una observación por cada capital de provincia, así que incluso así tenemos que ser muy cautos a la hora de intentar extrapolar los resultados. Claro, bueno, esto es lo que te voy a pedir, que me ayudes a tener una especie de vademecum para poder no perderme, porque yo intenté seguir un poco las encuestas, se han publicado muchas, algunas contradictorias. Hay comunidades autónomas que parece que están muy aseguradas por parte del PSOE según algunos institutos, por ejemplo en Castilla-La Mancha, hablaban incluso de la posibilidad de mayoría absoluta de García Paje. Hay otras que sin embargo dicen que es una de las comunidades que pueden caer del lado de la derecha. Lo mismo pasa con Extremadura. No hay quien se aclare con Valencia, porque hay quien te dice que puede haber o no alternancia, lo mismo con Aragón. Entonces dije, mira chico, yo qué quieres que te diga, no me voy a acordar de todo, no tengo ni la más remota idea, así que el último día o el penúltimo día de campaña hablaré con Pablo y que me lo resuma, y aquí estamos, Pablo. Bueno, yo a lo mejor lo que podríamos hacer es como cestas, ¿no?, de comunidades autónomas para ver dónde es más probable o menos improbable o más que haya alternancia en un sentido o en otro. Entonces, si yo tuviera que decir cuáles son en las que el resultado está más o menos asegurado en términos demoscópicos o es más probable que no se desvíe mucho de lo previsto, es que ya sabemos que tanto la región de Murcia como la Comunidad de Madrid puede haber variaciones sobre las alianzas o el caso de la absoluta o no, pero la alternancia se da por descartada. Esto en el lado popular, que recordemos estas son las únicas dos comunidades populares que están en juego, y en el lado socialista yo me atrevería a decir que Canarias, Navarra y Asturias son en las que tenemos un consenso demoscópico que apuntan a que la izquierda con diferentes aliados podría repetir el gobierno. Esto nos deja como 5 de 12 que más o menos están aseguradas. Si yo tuviera que decir cuáles son las que están en posición media donde la alternancia es algo más probable, entonces ya podríamos empezar a ir viendo caso por caso, pero en las que siguen siendo un poco menos probables, que son gobernadas por el PSOE, yo ahí me atrevería a decir que son los casos de Extremadura y en algunos casos Castilla-La Mancha también, pero luego en la que está la situación más abierta, yo diría que son La Rioja, Baleares, Comunidad Valenciana y Aragón. Son los casos en los que efectivamente de un puñado muy pequeño de votos y de alianzas potenciales tras el 28M puede depender la gobernabilidad posterior. Yo diría que estas son más o menos en las que tenemos que prestar más atención. Es verdad, puede haber sorpresas, a lo mejor de repente en Extremadura también vemos que hay alternancia, ¿no?, o en Castilla-La Mancha, pero me atrevería a decir que es menos probable ahí que La Rioja, Aragón o la Comunidad Valenciana. Bueno, hay un factor que yo creo, salvo que tú me desmientas, que va a ser muy importante para saber si esa alternancia se produce o no, y es el resultado que tenga Unidas Podemos, porque sabemos que Unidas Podemos en varias de esas comunidades que has citado, por ejemplo en la Comunidad Valenciana o por ejemplo en Aragón
o por ejemplo en Extremadura o en Castilla-La Mancha, pues está al borde del 5%, es decir, está al borde de lo que le da representación parlamentaria o no. Y hay una especie de paradoja que a mí me produjo un gran, no sé, se me fundieron varios fusibles cuando lo vi, y es que estuve muy atento a lo que publicaba el CIS en las elecciones municipales y autonómicas. El CIS daba un muy buen resultado de Unidas Podemos porque le daba representación parlamentaria en todas las comunidades autónomas y además con unos datos con una cierta holgura, y sin embargo, fíjate, en la encuesta que publicó, me parece que antes de ayer o hace 3 días, de voto nacional, a Unidas Podemos la colocaba muy por detrás de Sumar y además bastante hundida electoralmente hablando. Entonces digo, chico, pues o hay duplicidad de voto o no se sabe qué diablos pasa con Unidas Podemos. ¿Estamos seguros de que las expectativas de Unidas Podemos se van a poder cumplir para que sume la izquierda frente a la derecha, Pablo? Es que esta es una muy buena pregunta. Ya sabemos siempre que el CIS sobreestima a la izquierda entre 3 y 5 puntos, y es verdad que el CIS daba entrando a Unidas Podemos, para que nos hagamos a la idea, incluso en el Ayuntamiento de Valencia, donde no tienen representación, e incluso en el Ayuntamiento de Madrid, donde no la tienen. O sea, el CIS daba unos resultados muy inflados a esta formación política. Y también sabemos que es una formación que tengamos en cuenta ahora dentro de los márgenes de error de cualquier encuesta, está tanto dentro como fuera. Da igual que sondeo cojamos, siempre están bordeando la barrera del 5%, y eso puede tener efectos enormes en términos de gobernabilidad. Yo aquí, de nuevo, pondría diferentes cestas, ¿no? En Castilla-La Mancha no tenemos sondeos en los que se indique que Podemos tiene opciones de entrar. Ahí o Paje con el Partido Socialista consigue mayoría absoluta, o habría seguro alternancia entre PP y Vox. Por el contrario, en Extremadura sí que parece que Podemos conseguiría representación, y ahí es donde sí podría apoyarse en vara. Y luego en los otros entornos, desde luego, si Podemos no entra en la Comunidad Valenciana o no entra en Aragón, entonces ya el gobierno sería totalmente imposible. Pero de nuevo tenemos oferta electoral diferente, porque Aragón existe, la Chunta e Izquierda Unida son partidos que van separados en Aragón, que después en las generales no necesariamente lo van a hacer, y lo mismo ocurre también en otros contextos. Así que tengo la impresión de que esta es una de las incógnitas más interesantes, que además tiene un problema añadido a la hora de la estimación. No es solo que sea una muestra pequeña, es que el votante de Podemos normalmente en media es más joven que el conjunto del electorado y es más elástico. Por lo tanto, es un electorado que puede ser más reactivo a la campaña electoral, tal vez se movilice más tarde, pero normalmente solemos decir que quien tiene su electorado más joven suele tener su casa edificada sobre arena, porque en los jóvenes activarlos es mucho más difícil de cara a ir a votar. Por lo tanto, tenemos mucha incógnita, y además tenemos el problema de que vamos a tener un cierre demoscópico a partir del lunes que no va a permitir, al menos a los observadores externos, el poder seguir la evolución de los trackings y de los sondeos. Sí, bueno, ya hablaremos, porque efectivamente ya hablaremos fuera de micrófono, porque a partir del lunes tanto tú como yo tendremos acceso a algunos trackings y lo podremos contar fuera de micrófono. Desgraciadamente la ley nos impedirá hacerlo a micrófono abierto, lo cual siempre me ha parecido una chorrada verdaderamente monumental. A ver si cambian ya esa ley electoral, porque me parece una tontería como un piano que eso suceda. Pero fíjate, hablabas de la importancia que tiene el hecho de que Unidas Podemos pueda tener representación o no en los parlamentos autonómicos. Y antes de esta conversación estábamos viendo cómo Ione Belarra, y además no es un día casual, todos los días está arremetiendo de una manera furibunda, como si fuera un partido de la oposición, contra Pedro Sánchez, siendo Belarra ministra de Sánchez. ¿Esto crees que es, digamos, fruto de algo estudiado que le puede resultar bien o contraproducente? Porque siempre habrá quien diga, oiga, pues si esto es así, ¿qué hacen ustedes con ellos, no? Es que no les queda más remedio que recurrir a esa estrategia. Hay un principio que se suele cumplir en términos de coaliciones, que es que el pez grande devora al chico. Y esto es algo que también le ocurre a Podemos. Si no es capaz de marcar su propio tono, y desde luego lo hace de una manera muy violenta y muy contestataria con el propio gobierno, es difícil que el votante pueda percibir la diferencia entre el Partido Socialista y la formación, sobre todo de Yolanda Díaz, ¿no? Ahora no sabemos exactamente si Yolanda Díaz y Ione Belarra van en el mismo paquete o no, pero en cualquier caso, ellos buscan una estrategia de diferenciación brusca, precisamente porque necesitan ese perfil propio para llegar al 5%. Fijémonos también en cómo han cambiado las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de las elecciones en la Comunidad de Madrid, por comparar de 2021, Podemos, incluso teniendo a Pablo Iglesias, apenas sacó un 7,3%. En las generales sacaron un 14%. Ahora está peleando por cruzar ese umbral crítico del 5%, que sabemos, y esto yo creo que es lo relevante, que si no supera, realmente el bloque de izquierdas no va a poder sumar. Porque para mí lo más relevante es cómo han
cambiado los equilibrios intrabloques. La descomposición de Ciudadanos le permite al Partido Popular convertirse en la primera fuerza en todos los sitios y su socio a la derecha, que es Vox, es sólido, resiste, incluso crece. Pero por el contrario, el Partido Socialista acusa más desgaste en unos sitios que en otros, pero Podemos, que es su socio preferente, en muchos lugares podría quedarse fuera y eso terminaría haciendo que los bloques en la izquierda no pudieran sumar y nos encontrásemos con muchas más alternancias de las que están ahora mismo previstas. Tengo dos preguntas más para ti, Pablo. La primera, que además te la esperas seguro y que está siendo, digamos, la constante, desde mi punto de vista, inesperada de campaña. Fíjate que yo creía que la campaña iba a ir más por la vivienda, por Doñana, por lo que había sido el asunto de pre-campaña, pero, oh cielos, en cuanto conocimos la composición de las listas de Bildu y la presencia de condenados por terrorismo, incluso con delitos de sangre en esas listas, todo dio un vuelco y llevamos una semana casi monotemática. ¿Esta es una buena estrategia del Partido Popular o creéis que al final se le puede volver en contra? Bueno, como siempre en las estrategias, cada maestrillo tiene su librillo, no hay una fórmula única y al final las campañas son muy artesanas, ¿no? Pero desde mi punto de vista hay como dos planos de discusión que se están solapando aquí que es interesante separar desde una perspectiva analítica. El primero es sobre qué estamos discutiendo, si sobre temas que tienen que ver con el ayuntamiento y con la comunidad autónoma o sobre temas nacionales. Evidentemente la izquierda, como tiene más varones territoriales y gobierna en más sitios, quiere que la campaña esté más territorializada. También porque además de tener esa posición prevalente, sabe, y los sondeos también lo indican, incluido el CIS, que los ciudadanos valoran mejor la gestión de su presidente autonómico o de su alcalde socialista que de Pedro Sánchez. Por lo tanto, evidentemente, a ellos les interesa que el marco esté ahí. Pero por el contrario, la derecha entiende que el marco nacional es mucho más ventajoso precisamente por el desgaste de la figura de Pedro Sánchez, por también las alianzas que tiene en el Congreso de los Diputados. Y de momento estamos viendo una campaña que tiende a nacionalizarse. Es verdad que cuando le preguntamos a la gente por qué razón vota, si por las razones más locales, por las razones más nacionales, nos sale que en torno, digámoslo así, 3 de cada 4 votantes te dice que por temas locales y 1 de cada 4 te dice por temas nacionales. Luego ahí hay una parte del voto que se mueve. Pero además, también la discusión, y este es el segundo plano, tiene que ver con los temas de los que hablamos. Y hay temas que son más divisivos para un campo electoral que para otro. Y evidentemente todo lo que tiene que ver con identidad nacional y con temas de independentismo, etcétera, moviliza y activa mucho al votante de la derecha, que según todos los sondeos ya está bastante movilizado, es decir, hay poco más margen para movilizarse, pero sobre todo puede desincentivar la movilización de tus rivales. Y por lo tanto tiene sentido que esto se maneje como un tema más en la campaña. Por el contrario, evidentemente, le gustaría a la izquierda que se hablara más de temas sociales en los cuales ellos son percibidos como más competentes. Pero esto parecía que iba a ser el tono de la campaña, como muy bien indicabas, pero ahora ha quedado desdibujado. Así que, desde luego, esto es una arista que beneficia más al bloque de la derecha que al de la izquierda, pero sigue quedando una semana y pico de campaña. Por lo tanto, vamos a ver si esto se puede mantener más o no terminan saliendo otros temas que también condicionen la agenda. Bueno, y la última, porque hablamos mucho de las elecciones autonómicas y de las locales y nos fijamos en las grandes capitales de provincia, pero no hay que olvidar que al final habrá un vencedor en las elecciones municipales, que es un voto nacional. No se vota en todas las comunidades autónomas, las autonómicas, pero en todos los pueblos de España va a haber elecciones. Al final, quien gana las elecciones municipales, esto parece una tradición en lo que es la historia política reciente de nuestro país, luego gana las generales. Y lo que me sorprendió mucho, y eso es lo que te quiero preguntar, es que siendo así que todos los institutos privados daban al Partido Popular como ganador en las elecciones municipales, el CIS se descuelga con un pronóstico inverso y además a mucha diferencia el primero del segundo. Sí, y volvemos a encontrarnos con el mismo problema, ¿no?, que es la sobreestimación que hace el CIS. Yo lo que he hecho es simplemente un ejercicio muy fácil, que es reestimar el último barómetro del CIS en función de lo que se hacía en la casa antes de que llegara José Félix Tezanos, que es básicamente hacerlo con recuerdo más simpatía. Y si tú haces la reestimación, lo que te da es que el Partido Popular sacaría el 28% de los votos y el Partido Socialista el 24%, lo cual no es tan alejado de lo que dan la mayoría de los sondeos. De todas formas, seamos también cautos por una razón respecto a extrapolar los resultados de las locales a las generales, porque en el 2007, por ejemplo, ganó el Partido Popular las elecciones, pero luego en 2008 perdió las generales, y en 1999 el PP y el PSOE quedaron muy parejos, pero en el año 2000 Aznar sacó una gran mayoría absoluta, porque no olvidemos que no todos los partidos que se presentan a las locales después lo harán a las generales, y sobre todo hay mucho más votante
importante en las elecciones nacionales que en las elecciones autonómicas y locales. Por lo tanto, es cierto, sin lugar a dudas marca una tendencia y nos va a dar una idea general. Pero para mí lo más interesante va a ser la cuenta de resultados y que no perdamos de vista una comunidad que no le estamos prestando mucha atención porque no tiene autonómicas, pero para mí es clave: Andalucía. Si en Andalucía el Partido Popular saca un muy buen resultado, si opta a tener la mayoría de las capitales de provincia y penetra en las agrociudades, que tradicionalmente han sido un bastión del Partido Socialista, para mí ese será el indicativo más claro de que tiene muchas opciones de ganar las generales. Porque en la Comunidad Valenciana, gane quien gane, los dos bloques van a estar muy parejos. Pero por el contrario, si el desequilibrio en favor de la derecha es grande en Andalucía y también, como ya estamos empezando a ver, en Castilla y León, yo creo que ahí el camino a las elecciones generales lo tiene más expedito Núñez Feijóo. La verdad es que es un placer hablar contigo, Pablo, porque lo explicas con tanta claridad que uno parece que ya se puede ahorrar incluso la noche electoral. Ya sabemos más o menos lo que va a pasar. No, eso es una broma. Pero muchas gracias, Pablo, por ayudarnos un día más. Un saludo muy cordial. Un placer, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Viernes 19 de mayo de 2023. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Lorena López Lobo, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El Gobierno ha dado carpetazo al proyecto de urbanización de lujo y campo de golf entre Bujena, en Cádiz. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha emitido un informe desfavorable sobre el proyecto solo un mes después de que la Junta de Andalucía diera el visto bueno al mismo. El organismo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha rechazado la idoneidad de este enclave situado frente a Doñana por el riesgo de inundación de los terrenos y la falta de recursos hídricos. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha expresado su respeto a la decisión y ha dejado claro que su ejecutivo ha sido un mero tramitador. Esto es un proyecto que inició el Partido Socialista, que abrió la puerta al señor Espada como consejero de ordenación del territorio en su momento, y es un proyecto del PSOE en un ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida, donde no hay ni un solo concejal del PP, y por tanto es un proyecto en lo que nosotros hemos sido meros tramitadores y hemos hecho el trámite, y por tanto, tal como se decía, la autoridad, en este caso hídrica, que es el Estado, es el que ha tomado la decisión, y por tanto respetarla. La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha confirmado esta mañana en una entrevista en Cataluña Radio que la bonificación de 10 céntimos por litro para el carburante al transporte profesional y agrario termina el próximo junio dentro de un proceso, ha dicho, en el que las ayudas puestas en vigor para afrontar la crisis energética tienen que irse retirando, una medida que los transportistas consideran precipitada. Leticia Vaquero. Buenas tardes. Estaba previsto que la ayuda de los 10 céntimos al combustible para los profesionales finalizara el 30 de junio. Una vez esa cuantía se ha visto rebajada a la mitad desde marzo. Pero los transportistas confiaban en que pudieran negociar con el Gobierno una prórroga. Sin embargo, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, lo ha rechazado en una entrevista en Cataluña Radio. Las ayudas tienen que irse retirando, pero no en España, en todos los países, ¿no? Y de hecho nosotros tenemos la ventaja de que ya hemos metido mecanismos automáticos que las van reduciendo. Por ejemplo, la bonificación del carburante dejó de ser general a final de año y lo hemos ido reduciendo ya en el segundo trimestre del año y termina en junio. Asegura que el Gobierno sigue muy vigilante con la evolución de la inflación, pero que las ayudas se tienen que ir retirando. Y no solo se refiere a las ayudas al carburante profesional, una vez lo retiraron en enero para todos los españoles. Se refiere también a las bajadas del IVA en algunos alimentos, que va a finalizar, recordemos, el 30 de junio. La Fiscalía Anticorrupción reclama 15 años de cárcel para el empresario Alberto Luceño y 9 para Luis Medina por estafar al Ayuntamiento de Madrid en la venta de mascarillas y test durante la pandemia del coronavirus. Destaca en su escrito que la intención de ambos acusados fuera de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios. Y estamos también hasta ahora muy pendientes de la evolución del incendio que se declaró ayer en Las Urdes, en Cáceres. Hay mucha preocupación ya que el fuego está fuera de control en estos momentos y ha arrasado 7.500 hectáreas de un gran valor ecológico. Además, unas 700 personas han tenido que abandonar sus casas por la cercanía de las llamas. Javier García. El incendio de nivel 2 de peligrosidad avanza sin control y, según ha apuntado la Guardia Civil, la superficie quemada es de entre 7.500 y 8.000 hectáreas y a las 3 localidades desalojadas se suma también la pedanía de Ovejuela. Además, están cortadas las carreteras CC120, CC121 y EX204. Sobre el terreno, más de 400 efectivos, incluidos 230 soldados de la Unidad Militar de Emergencias, intentan sofocar las llamas. Actualmente hay 3 flancos muy complicados en el Valle del Árrago, en Torrecilla de los Ángeles y en la zona de Ovejuela. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que el viento está complicando las labores de extinción. No es un problema ahora mismo de recursos materiales y humanos, es un problema de viento.
que está haciendo y dificultando enormemente la posibilidad de que se pueda controlar, ¿no? Hasta ayer a las 7 de la tarde había afectado unas 3.000 hectáreas. Esta tarde se volverá a hacer la evaluación. En la noche ha hecho mucho daño, obviamente, porque no ha parado en ningún momento el viento. Obviamente el que lo ha hecho sabía muy bien lo que hacía, cómo lo hacía y cuándo lo hacía. Desde la Junta además reclaman la colaboración ciudadana para identificar al posible autor de un incendio que ya alcanza hectáreas calcinadas similares a las del gran incendio del año 2003. En Asturias, la policía ha descartado la intervención de terceras personas en la muerte de 2 mellizas de 12 años en Oviedo, que se han precipitado esta mañana desde una ventana del edificio en el que viven. José Manuel Larrea, cuéntanos. El suceso tenía lugar esta mañana sobre las 9 tras precipitarse desde la ventana de un 6º piso al patio de luces de un edificio en circunstancias que se desconocen. Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en el número 47 de la calle Facetos, en el barrio ovetense de La Hería. Ya está descartada la participación de terceras personas en la muerte. El inspector Pedro Aguado, portavoz de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, ha calificado lo ocurrido de suceso trágico. Parece ser que la ventana que estaba abierta era una ventana que daba a las escaleras interiores del edificio. Les estoy hablando de un suceso trágico, estamos haciendo las primeras comprobaciones, todavía no podemos de una manera fehaciente pues darles todos los datos. Los padres, que llevaban varios años residiendo en Oviedo y se desconoce si estaban en casa en el momento del suceso, están recibiendo atención psicológica. Y más cosas, Ferrovial despeja su marcha a Países Bajos tras superar el último de los escollos. El único accionista significativo de la empresa que se había opuesto al cambio de sede, Leopoldo del Pino, hermano del presidente, no ha ejercido finalmente su derecho de salida y seguirá conforme estaba previsto en el capital de la compañía. Y les contamos también que el G7 se reúne hoy en Hiroshima, en Japón, con el objetivo de presionar a Rusia y fijar nuevas sanciones al país que preside Vladimir Putin. El grupo de los 7 prestará además una especial atención a los sectores directamente asociados con la industria del armamento. Verónica Jorro, buenas tardes. Buenas tardes. Al inicio de la cumbre que tiene lugar en Hiroshima, en Japón, los líderes mundiales se han comprometido a ampliar las acciones para garantizar que las exportaciones de artículos esenciales para Rusia y su guerra de agresión, incluidos los que emplean el campo de batalla, queden restringidos en todo el mundo. Los líderes mundiales también centrarán sus miras en aquellas entidades que transportan material al frente de Ucrania, caracterizadas muchas de ellas por eludir las sanciones actuales. De igual modo, los líderes del G7 se comprometen a redoblar sus esfuerzos para garantizar que Rusia paga por la reconstrucción a largo plazo de Ucrania y aplauden en este sentido la creación del llamado registro de daños causados por la agresión de Rusia contra Ucrania y todas las iniciativas para confiscar los activos soberanos de Rusia en el extranjero con vistas a que sirvan algún día para costear la destrucción causada. Ona Carbonell, de 32 años, se retira definitivamente de la competición tras una carrera llena de éxitos en la natación sincronizada. La barcelonesa ha hecho el anuncio este viernes en un acto en la sede del Comité Olímpico Español, en el que ha reconocido que no estaba al 100% y que por eso ha tomado esta decisión. Aunque me encanta el agua, pero ahora quería estar más pues en otros ámbitos como es el de mi familia, ¿no? Entonces no es justo ni para mí, ni para el equipo, ni para nadie, ni para el deporte español que esté a medias tintas, ¿no? Así que ya sentí que era el momento. Carbonell, que entró en el equipo absoluto en 2007, ha logrado, entre otros éxitos, 2 medallas olímpicas y tiene el récord de los mundiales con 23, más que ninguna otra mujer en la historia de esta competición. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.